Hola, ¿cómo andan? En el video de hoy voy a confeccionar el brasier o corpiño que les enseñé en el anterior video. Ahí también tienen toda la info para poder trazar el molde a medida. Así que si aún no lo vieron, les voy a dejar el link directo en pantalla en la descripción de este video y también en la sección de comentarios. Ahora sí, vamos a comenzar. Primero les voy a mostrar qué materiales utilicé. Por acá tengo la copa superior en puntilla elastizada y también en jersey de algodón que funcionará como la parte interna. Por otro lado tengo la pieza inferior de la copa, dos veces en puntilla elastizada y otro par de piezas en jersey de algodón. Luego corté dos piezas del delantero o cinturilla, una en tela exterior que es algodón con lycra y también en jersey de algodón como parte interna. Y a la espalda la corté en algodón con lycra. En cuanto a los elásticos, elegí este bajo busto felpado de 2 centímetros de ancho. También tengo por acá bajo busto picot de 1 centímetro, elástico de retención que igualmente también puede ser suplantado por el mismo bajo busto de 1 centímetro. Además corté dos tiras de bretel de 1,5 centímetros de ancho por un largo de 45 centímetros cada tira, más dos tiras de 13 centímetros cada una. Acá tengo un par de deslizadores y arandelas de 1,5 centímetros. Este gancho es de 6 centímetros de alto, que está buenísimo para crear una espalda ancha. Y como siempre, para coser es necesario utilizar hilo de poliéster. Voy a empezar con la copa. Junté las piezas en puntilla con las de algodón, ambas telas con los derechos hacia arriba. Y para unir esta copa, acomodé la pieza superior en puntilla sobre la parte inferior enfrentando los derechos. Luego enfrenté la cara opuesta de las piezas de algodón, así como muestro en pantalla, y esta es una manera de que la costura quede escondida entre la tela. A ambas copas las voy a unir con costura recta a medio centímetro del margen e igualmente esta costura puede realizarse con puntada overlock o single overlock. Ahora solo hay que abrir las copas de esta manera y lo siguiente es coser el elástico de retención por el lado del revés con costura zigzag. Al coser estiré muy poquito, aproximadamente medio centímetro cada 4 centímetros de elástico. Antes de unir las copas a la parte delantera, voy a enfrentar ambas piezas para luego coser por la parte superior. Voy a coser con costura recta a 1 centímetro del margen. Luego tengo que voltear las piezas y acomodar todo para después alfilerear las copas alrededor de ambas curvas.
voy a pasar a la máquina para coser a 1 centímetro del margen. Les comento que a esta parte le pueden dar terminación con cinta vaina, solo que para no hacerlo tan complicado no lo hice. El siguiente paso fue asentar el margen de costura con costura recta. Inicio con un remate y para realizar esta costura me guié alineando el borde del prensatela con la anterior costura. Del otro lado hago lo mismo y al llegar al escote finalicé con un atraque. Después junté la parte delantera con las espaldas enfrentando los derechos. A esto lo voy a unir con costura recta a 1 centímetro del margen y luego a cada margen de costura lo voy a volcar en dirección a la espalda para sentarlo con costura recta. Tomé el elástico felpado de 2 centímetros y lo voy a coser por la parte inferior. Lo que hice fue acomodarlo por debajo del prensatela de manera que la aguja pinche desde esta línea y hacia adentro. Por debajo superpuse con el derecho hacia arriba 1 centímetro de la espalda, ya que esa es la medida que agregué como margen de costura en la moldería. Al coser tomé 4 centímetros y estiré 1 centímetro y esto lo repetí hasta el final. Lo siguiente fue medir 4 centímetros desde cada extremo y hacia adentro para luego colocar las tiras de 13 centímetros
Así, de esta manera quedan escondidas entre la tela y el elástico. Una vez colocadas las tiras, voy a voltear el elástico para sentarlo con zigzag. Pueden usar zigzag común o también pueden utilizar el de punto, que es el que siempre elijo. Recuerden no estirar en este paso, solo acomodar la tela por debajo para evitar pliegues. Ahora con este elástico voy a realizar la sisa y la espalda. Para hacerlo, acomodé la tela con su derecho hacia arriba y el lado afelpado del elástico igualmente hacia arriba y cosí con puntada zigzag común. Para elastizar, por la sisa estiré medio centímetro cada 4 centímetros del elástico y en la espalda 1 centímetro cada 4 centímetros del elástico. Es súper importante dejar un extremo de por lo menos 2 a 3 centímetros en la copa para poder unir el bretel. Ahora solo quedaría sentar el elástico en cada lado. Voy a armar los breteles, así que primero pasé las tiras por los deslizadores y después cosí con recta haciendo varias costuras.
y finalmente pase cada tira por las arandelas y nuevamente por los deslizadores. Luego enfrenté el derecho del bretel con el derecho de la copa, uní todo esto con recta haciendo unas 3 a 4 costuras y completé asentando cada sobrante realizando la misma costura. El siguiente paso fue pasar las tiras de la espalda por las arandelas y aseguré realizando 2 costuras rectas. Por último, solo queda agregar los ganchos de espalda y para asegurarlos voy a realizar una costura de zigzag. Este es el resultado, les aseguro que es un modelo bien cómodo, sobre todo si lo hacen de algodón. Creo que no hay nada mejor que el algodón, aunque igual hay miles de telas con las que pueden probar. Si llegan a realizar este corpiño me pueden enviar una foto por email, me encantaría ver sus resultados. Les agradezco un montón por llegar hasta acá, espero que les haya gustado mucho y les sirva de ayuda. Si les gustó me pueden dejar un like y si aún no te suscribiste te invito a que lo hagas y actives la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo video. Por acá también les dejo mis redes, les mando un beso y nos vemos la próxima.